Antes de comenzar el video, quisiera saludar a los miembros del canal y agradecerles por todo el apoyo hacia este proyecto. Gracias de corazón, criptomaníacos, por ayudarme a crear mayor y mejor contenido día con día. Ahora el terror no termina en YouTube. Si es que quieres seguir escuchando tus historias favoritas, leyendas y experiencias paranormales, enviadas por personas de diferentes partes del mundo, en cualquier lugar y a la hora que tú quieras, te invito a que también me sigas en Spotify y Google Podcast, donde encontrarás todos los relatos así como también mega recopilaciones de todas las historias subidas en el canal. Descarga los episodios y escúchalos durante una noche lluviosa o mientras haces recorrido en una carretera solitaria. Todo el contenido de la cripta embrujada, ahora en Spotify y Google Podcast. Hola a todos los oyentes de la cripta. Esta experiencia que les voy a contar resulta algo perturbadora recordarla y sobre todo redactarla. Trataré de recordar todos los detalles, pues esto pasó hace ya 10 años, cuando yo apenas tenía 14, y hasta ahora en lo que llevo de mi vida ha sido el hecho más traumático que me ha pasado. Todo comenzó cuando mi hermana entró a la universidad. Ella estudiaba medicina en ese momento. Anteriormente ella había tenido malas compañías con otras chicas de la preparatoria. Y por malas compañías, lo digo en serio, aquellas chicas siempre la metían en problemas. Y no eran precisamente problemas pequeños. Estas chicas manejaban y vendían sustancias estupefacientes, además de otras cosas. Motivo por el cual mi madre discutía con ella a diario. Pero por más que se esforzaba, no podía alejar a mi hermana de esas chicas, pues se conocían desde la infancia. Sin embargo, al comenzar la universidad esto fue cambiando. Mi hermana desde pequeña siempre había querido ser médico, por lo que una vez dentro de la carrera, puso todo su esfuerzo en ello. Por lo tanto, ya no pasaba tanto tiempo con aquellas chicas, y se empezó a rodear de más amigos que conoció en la facultad. Poco a poco se fue distanciando de aquellas chicas, hasta que llegó el momento en que sus interacciones con ellas eran nulas. Mi madre estaba muy feliz por esto, pues finalmente mi hermana ya no se había metido en problemas, e incluso su carácter había cambiado. Ya era más risueña y convivía más con nosotros. Parecía que todo mejoraba en su vida y en la nuestra. Poco sabíamos sobre el infierno que se desencadenaría en nuestra familia. Tan solo unas semanas después, cuando sucedió esto, yo me encontraba en la casa de un amigo haciendo un proyecto. Por lo que cuando mi padre pasó por mí y juntos llegamos a la casa, nos encontramos con una escena que hace mucho no veíamos. Mi madre estaba peleando con mi hermana debido a una de sus amigas problemáticas. Los gritos se escuchaban hasta la calle. Resulta ser que mi hermana tenía que ir a la delegación. Ahora no entiendo qué se traían entre manos. No entiendo muy bien el favor que aquella chica le pidió a mi hermana. Pero el caso era que quedaría manchada, por así decirlo. Tendría historial con la policía. Y obviamente eso le perjudicaría una vez que ella quisiera buscar trabajo. Sobre todo de doctora. Mi mamá le mencionó esto y no la quería dejar ir. La discusión duró algo de tiempo. Y mi hermana terminó por no ir a la delegación. Al pasar una semana exactamente, aquella chica que le había pedido ayuda a mi hermana falleció. Ella había durado apenas una semana en prisión. Le faltaba solamente cumplir otra semana para poder salir. Pero un día por la mañana se descubrió su cadáver. Era más que obvio que alguien por la noche lo había hecho. Pero aún así, y pese a que varias personas exigieron respuestas por lo sucedido, jamás se capturó a algún responsable. A la chica se le hizo un funeral al cual mi hermana y mi madre asistieron.
Mi hermana aprovechó que estaba en la casa de su amiga para subir a su cuarto y ver en las pertenencias con las cosas que solían jugar juntas. La madre de esta chica accedió a que se llevara unas cosas, por la amistad que tenían más que nada. La mayoría de estas cosas eran muñecas y unas pulseras que ellas mismas se habían hecho. Cuando llegaron a la casa, esa misma noche empezaron a ocurrir cosas. Recuerdo que esa noche en mi caso, no podía dormir, y no era porque tuviera insomnio o algo parecido. Sentía miedo. Cada vez que el sueño comenzaba a vencerme, empezaba a ver sombras que se movían por mi habitación, y de inmediato se me iba de nuevo el sueño. Me sentía observado, y esas noches en que me sintiera así, se iban a repetir mucho. Mi hermana a la mañana siguiente, por lo contrario a mí, ella sí logró dormir, pero por desgracia, ella tuvo pesadillas, las más horrorosas que ha tenido en toda su vida. Estas pesadillas precisamente la despertaron por la mañana. Ella pegó un grito de desesperación, y todos fuimos para ver qué era lo que estaba pasando. Ella estaba sudando y temblando. Nos contó que había soñado con una especie de animal, pero este tenía forma humana. Dice que en el sueño, ella estaba recostada en la cama cuando este empezó a rasguñarla con sus garras. Le decía una y otra vez que ella sería la siguiente. Mis padres trataron de calmarla diciéndole que solamente había sido una pesadilla y que eso ya había pasado, pero de inmediato se quedaron mudos. Cuando mi hermana, entre lágrimas, les dijo que le dolían mucho las piernas. Esa parte precisamente era la que más aquella criatura le había rasguñado. Cuando hicieron a un lado las sábanas y descubrieron las piernas de mi hermana, las marcas estaban ahí. Eran como si se las acabaran de hacer. Este hecho asustó mucho a mis padres, por lo que de inmediato la llevaron al hospital para atenderla. Las cosas en la casa fueron de mal en peor. Como les digo, yo no podía dormir en esos días. Empecé a adelgazar mucho debido a mi trastorno. Sin embargo, las sombras que veía por la noche no se quedaron solamente observándome. Algunas veces sentía cómo me tiraban de los pies. Esto me afectó a tal grado que ni siquiera quería probar bocado, pero en definitiva me fue mucho mejor que a mi hermana. Ella estaba peor que yo, mucho peor. Todas las noches tenía pesadillas. Soñaba con su amiga. Esta le pedía ayuda en sus sueños, mientras era arrastrada por una especie de río, pero que en lugar de agua, tenía sangre. Mi hermana, además de tener pesadillas, también empezó a ver a la criatura que se le manifestaba en sus sueños, pero ahora en la casa. Dice que lo podía observar por medio de los espejos de la casa. A veces cuando veía su reflejo en los primeros 2 segundos veía a aquella criatura, y después ya se veía a ella. Mi hermana desde ese acontecimiento le tomó un enorme miedo a los espejos, y durante ese tiempo todos los espejos de la casa fueron tirados y destruidos. Pero lo peor apenas venía. Una noche, como de costumbre, no podía dormir, así que salí de mi cuarto para poder tomar unas pastillas, que eran las que hacían que pudiera conciliar el sueño. Me habían advertido que no las tenía que usar muy a menudo, pero no podía dormir sin ellas, así que las tomaba escondidas. Salí con mi lámpara y me dirigí hacia la cocina. Cuando llegué a esta, vi que mi hermana se encontraba ahí. Ella estaba de espaldas y se oía como que estaba cortando algo con el cuchillo. Yo le pregunté qué era lo que estaba haciendo despierta. En ese momento ella volteó y me vio. Su mano estaba llena de sangre, mientras sostenía el cuchillo con su otra mano. Ella me sonrió y después me comenzó a perseguir. Ella tenía el cuchillo entre sus manos, por lo que yo comencé a gritar. Se me pone la piel de gallina de tan solo recordarlo. Mis padres se despertaron debido al alboroto, y ella de inmediato subió a su habitación. Entraron a la habitación y le quitaron el cuchillo. Esa noche nadie durmió. Mi padre se la pasó al teléfono contactando con diferentes personas, y mi madre se la pasó llorando abrazándome.
A la mañana siguiente recuerdo que vinieron sacerdotes, y también lo que ahora sé eran psicólogos. Después mi padre me mandó con una tía que vivía algo retirado. Yo viví con ella durante 10 meses, el tiempo que le tomó a mi hermana para volver a estar normal. Fueron varias sesiones por lo que me platican. Al pasar los años me platicaron mis padres y mi hermana, que efectivamente sí estaba poseída, que el factor que provocó esto fue lo que se había traído de la casa de su amiga. Al parecer no eran tan buenas amigas como ella creía, pues esta tenía un secreto que no le había contado. Al parecer su amiga hacía rituales desde hace tiempo y convocaba deidades demoníacas. Muchas de estas se quedaron en su habitación y sobre todo en sus pertenencias, razón por la cual se deshizo de las cosas que eran de su amiga. Pero eso sí, los arañazos y los cortes que ella misma se había hecho con el cuchillo en la palma de su mano no se borraron del todo. Aún las continúa teniendo hasta ahora, un recordatorio perturbador de lo que le sucedió a ella y a mi familia. Esa fue mi experiencia. Gracias por su tiempo. Antes de comenzar la historia, quisiera explicarles el momento por el que estaba pasando. Por aquel tiempo yo apenas acababa de cumplir 17 años y una desgracia azotó mi vida, pues mi madre perdió la batalla contra su enfermedad. Era una señora mayor, me había tenido a una edad muy alta, incluso fui de alto riesgo. Esta muerte nos afectó mucho a mi padre y a mí, en ese momento más a él, por cuestiones de salud. Él en ese entonces tenía 57 años, era mayor que mi madre casi por 10 años, y él ya tenía algunas enfermedades que lo aquejaban. Por lo tanto, la muerte de mi madre lo hizo caer en cama debido a una fuerte depresión, e hizo que sus enfermedades aumentaran, por lo que yo me vi en la necesidad de trabajar medio tiempo después de la escuela. Pero los gastos me superaban, y las deudas se juntaban junto con la comida. Así que al cabo de unos meses me terminé saliendo de la universidad, la cual apenas empezaba, para dedicarme al 100% a un empleo. Pero claro, todos sabemos que no es tan fácil conseguir un buen empleo, y más sin mucha experiencia, por lo que terminé trabajando en una zapatería durante un año, hasta que mi padre falleció, cuando yo estaba a punto de cumplir 19 años en aquel entonces. Recuerdo que los días siguientes ni siquiera pasaba tiempo en la casa, tan solo llegaba a dormir. Cabe recalcar que yo era hijo único, por lo que estaba yo solo en esa casa. Así pasé un año, hasta que una amistad de tiempo atrás me contactó. Después de salir un par de veces de fiesta alrededor de un mes, me contó que él estaba trabajando con un cártel y me ofreció trabajar junto con él. Según él me decía, la paga era muy buena y rara vez estaban en peligro. Yo le creí lo de la paga porque en ese tiempo mi amigo traía un muy buen auto. Al comentarme esto le dije que lo pensaría. La verdad es que desde el momento en que me lo dijo, lo consideré. La verdad, y para ser sincero, en ese momento de mi vida me sentía como en piloto automático. Simplemente trabajaba toda la semana para llegar el fin de semana y tomar alcohol. De hecho, creo que ahí se me iba la mayoría del dinero. Simplemente no quería tener a nadie cerca. Me alejaba de mis familiares y de algunos amigos que criticaban mi vida. La verdad, estaba llegando a un punto en que ni siquiera me importaba mi propia vida. Ahora, tiempo después, me dicen que estaba pasando por una depresión. Yo pensaba que la depresión era solo cuando alguien se la pasaba en la cama llorando, pero no. Dicen que se puede manifestar de varias maneras. Total, y al final de cuentas terminé aceptando el trabajo que me ofrecía mi amigo, pues pensaba en ese tiempo que me sentía tan vacío, o sea, no me sentía conforme con mi vida. Pensé que era debido al dinero, pues siempre llegaba con las justas a final de cada mes. Pero si aceptaba ese trabajo, ya no me tendría que preocupar por eso, así que empecé a trabajar con esos hombres. Una vez explicándoles cómo era mi estado emocional en ese tiempo,
y cómo era que había llegado hasta donde me encontraba. Ahora sí, les platicaré cómo es que surgió lo de mi pacto con Satán. Apenas había cumplido un año trabajando con el cártel, cuando en eso empezaron algunas riñas en el centro de la ciudad. Yo fui uno de los que mandaron a ese lugar. Tan solo pasé 2 días cerca de ahí, cuando para mi mala suerte empezó otra. A mí y a otro miembro nos capturaron porque nos rendimos. Me pusieron una bolsa en la cabeza y nos subieron a una camioneta. Yo sabía que no duraría más allá de unos 2 días. Una vez que sacan la información que quieren, ya no vuelves a aparecer. Fue en ese momento que empecé a rezar, pero no a Dios, sino al diablo. En mi adolescencia, antes del fallecimiento de mi madre, había conocido a una bruja que hacía trabajos en mi colonia. Decía que empleaba tanto magia blanca como magia negra. Yo no sé mucho acerca de esto, pero digamos que conocía ciertos rezos, por los que en una ocasión le insistí en que me dijera algunos sobre demonios. En ese tiempo yo era muy curioso y me fascinaba ese tema del ocultismo. En uno de esos tantos rezos me explicó uno que se hacía para invocar al diablo. Fue el mismo que usé aquella tarde, cuando llegamos a un lugar que, repito, yo no podía ver de dónde se trataba porque tenía una bolsa en la cabeza. Me subieron a un segundo piso, en donde me dejaron en una habitación que tenía un muy mal olor. No tenía de otra. Tan solo tenía minutos antes de que ellos volvieran por mí. Había mucha oscuridad. Lo más seguro es que se tratara de una habitación sin ventanas, o las habían tapado con algo. El caso era que estaba solo. Repetí una y otra vez las oraciones hasta que se me secó la boca. Hasta llegué a pensar que las decía mal, o incluso pensé que ni el diablo existía. En ese momento no tenía nada que perder, hasta que de pronto, alguien en medio de mis oraciones me puso uno de sus dedos en mis labios, como para que me callara. La puerta no se había abierto, por ende nadie había entrado, a no ser que alguien se hubiera quedado a cuidarme. Pero esta persona no hablaba, tan solo estaba frente a mí. Yo sentía su presencia. Le pregunté varias veces si me estaba cuidando, pero este igual no me respondía. Entré en pánico, pues escuché pisadas afuera de la habitación que se acercaban. Una vez resignándome, aceptando que aquella persona dentro de la habitación era el diablo, le empecé a decir que le entregaba mi alma, pero que me permitiera vivir. Una y otra vez se lo decía hasta que se abrió la puerta. La puerta duró abierta un tiempo, y esta se volvió a cerrar. No sabía el motivo, pues en ese momento me encontraba con la bolsa en la cabeza. Pero después, a los pocos minutos, se volvió a abrir, pero esta vez sí logré escuchar lo que decían. Al parecer veían algo que estaba detrás de mí. Lo retaban y le decían que se largara. Yo no sabía a qué le hablaban. Vuelvo a decir que esto no lo soñé ni fue invento. En verdad lo estaba viviendo. Sentí una presencia detrás de mí que no se movía para nada. Cada vez que se abría la puerta, la cerraban cuando ya no podían soportar el terror de ver, fuera lo que fuera detrás mío. Ahora, lo siguiente que me pasó, y el motivo por el cual estoy seguro que hice un pacto con el siniestro, es que la puerta ya no se abrió, ni siquiera para darme bocado. Pasaron los días, y después creo una semana, pues no podía ver si era de día, atardecer o noche, y yo me mantuve sin probar bocado. Los ruidos fuera de la habitación ya no se escuchaban al cabo de pasar lo que yo creo una semana. No podía creerlo. No había tomado ni siquiera agua, y no había muerto. Sentía hambre, sentía sed, pero sin embargo, sabía que no iba a morir. Algo dentro de mí me decía que eso no iba a pasar, pero la presencia que sentía en esa habitación nunca se fue. Esta se quedó todo el tiempo conmigo, hasta que por fin la puerta se abrió. Era la policía. Ellos me sacaron de la habitación y me alimentaron. Yo estaba en estado de desnutrición. Después de eso, mi vida dio un giro de 180 grados.
Basta decir que tenía un buen dinero juntado, y los de mi cartel creían que estaba muerto, así que me fui. Pasaron los años, y dentro de lo que cabe pude tener una vida normal. Actualmente estoy casado y con 2 hijos. Quisiera decir que todo aquello quedó atrás, pero la verdad es que estaría mintiendo. Esa presencia jamás se fue de mi vida. Aún la sigo sintiendo hasta el día de hoy. Me sigue a todas partes, aunque a veces no la vea. He tratado de hacer cosas buenas, pero creo que el trato ha sido cerrado. Espero les haya gustado mi historia y saber sobre el ente con el que me toca lidiar día con día. Saludos a todos. Esta historia proviene de un camionero, que a diferencia de muchos otros, transportaba ganado. Era un camión Thornton como popularmente se les conoce. Transportaba vacas adultas, por lo que la velocidad a la que viajaba era muy baja. El trayecto era largo, aún quedaba mucho camino, por lo que este camionero decidió detenerse en una gasolinera para comprar unos cigarrillos y poder pasar la noche. Antes de subir a su camión, como era su costumbre, se cercioraba de que todo fuera bien asegurado, que la puerta se encontrara en óptimas condiciones, pues estaba transportando ganado y podía causar algún accidente. Mientras pasaba la linterna por todos los animales, notó algo que no era normal, o más bien que no había notado en un principio. Entre los animales, que se suponía todos estos tenían que ser vacas, había uno que no lo era. Se trataba de un cabrío. Era de color negro completamente, con unos cuernos muy pronunciados y enormes. Además que los ojos de este animal resaltaban entre la oscuridad. Eran de un color amarillo muy brillante. Este camionero pensó que se trataba de una simple confusión al momento de subir a los animales. Si bien no estaba en el cargamento animal, se trataba de un problema menor. Además, era un departamento al que a él ya no le tocaba. Su trabajo era el de simplemente transportar, y si querían culpar a alguien, tendría que ser a otra persona. Además que camionero no pensaba bajar al animal del camión, por lo que se apegó a lo que tenía que hacer: llevar el cargamento tal y como se lo habían llenado. Subió al camión y de nuevo se puso en marcha. Por el camino se empezaron a escuchar ruidos extraños que provenían de la parte de atrás, en donde llevaba el ganado. Al encontrar una oportunidad, camionero se estacionó y bajó del camión para ver qué era lo que estaba pasando. Al encender la linterna e inspeccionar el ganado, sus ojos fueron testigos de una terrible como asquerosa escena. 3 vacas se encontraban muertas en el camión. La sangre había sido derramada por todos lados. De inmediato el camionero empezó a luzar por fuera del camión, pues lo primero que pensó fue que alguien del exterior había sido. Pero claro, esto resultaba difícil. Además, el motivo por el cual lo harían no se podía especular. A camionero no le quedó de otra más que seguir con el camino y tratar de explicar lo que había pasado con sus mejores palabras a sus jefes. Llegó a otra gasolinera en la cual se detuvo. Planeaba pedir prestada alguna manguera para poder limpiar todo el desorden que tenía. Por suerte el joven que trabajaba en la gasolinera lo ayudó, y de esta manera terminó más rápido. Cuando volvía a su camión después de haber pagado los servicios, se encontró con el joven que lo había ayudado. Le pensaba dar una propina por las molestias, pero joven las rechazó, pues jovencito le dijo que su compañero ya le había dado una propina y que con eso estaba bien. Esto hizo detener al camionero en seco, porque él no venía con ningún acompañante. De inmediato le dijo al joven que de cuál acompañante le estaba hablando, que él venía solo. El joven le dijo que se lo había dado un hombre que vestía de negro, llevaba un sombrero y estaba fumando. Incluso se encontraba dentro del camión. Se encontraba sentado en el asiento del copiloto cuando le dio la propina.
El camionero apresuró el paso, pero aún así, no consiguió ver a nadie adentro del camión. Pero algo curioso que notó al subirse y arrancar el camión fue que había un olor a cigarrillo impregnado en el ambiente. Decidió no prestar atención a esto y continuar. Quiso despejar su mente, por lo que prendió la radio para distraerse. Y si bien lo logró por unos minutos, esto no le duró mucho, porque el olor a cigarrillo se disipó y otro olor se fue apoderando de todo el interior de la cabina. Este olor en un principio era lo más parecido como a óxido, pero al captar más bien el camionero se dio cuenta que era un olor lo más parecido a un olor a sangre. De inmediato notó que provenía del lado del copiloto. Al encender la luz y poner su mirada en la parte de abajo del asiento, se dio cuenta de que era lo que provocaba el olor. Eran huellas de sangre. Si bien esto ya aterraba, era la forma de estas huellas lo que más provocaba pavor en el camionero. No eran huellas de personas, eran de un animal. Eran pezuñas, como las que dejaría una cabra. Esto hizo que el camionero detuviera el camión. Era como si la cabra se hubiera sentado en el asiento. Al bajar del camión y con su linterna iluminar de nuevo el ganado, se dio con la sorpresa que otras 2 vacas se encontraban en el suelo, con las mismas características en las que había encontrado a las primeras. El camionero decidió iluminar el ganado, y de entre 2 ojos amarillos resaltaron. Poco a poco fue saliendo el cabrío negro que había visto cuando inició su viaje. Este animal estaba manchado por completo. Era más que claro que él le había hecho el daño a las vacas, y las pezuñas que tenía eran idénticas a las que aquel hombre había visto en el asiento del copiloto. El camionero de nuevo subió a su camión corriendo, lo arrancó y empezó la marcha. Había asegurado todas las puertas. No quería saber qué era lo que traía atrás en el ganado, pero en definitiva no iba a parar hasta llegar a su destino y entregar la carga. Al menos de esa manera estaría con más gente cuando viera de nuevo a esa cabra. La historia termina con una conclusión que hace tener más preguntas que respuestas, pues hombre llega a su destino y se da con la sorpresa de que aquel cabrío no estaba en el ganado. Tuvo que dar una explicación por las vacas que faltaban. La tuvo que inventar porque, a decir verdad, era muy difícil que le creyeran que un cabrío se había cobrado las vidas de varias vacas, y aún más si ese cabrío no se encontraba en el ganado. No le fue nada bien a este tipo, pero al menos ese cabrío había quedado en el pasado, y de cierta manera así fue. Pero lo peor de la historia pasó después, cuando camionero se disponía a ordenar sus cosas en su camarote. Su sorpresa fue muy grande cuando descubrió huellas por debajo de la cama del camarote, exactamente a un lado de donde él se encontraba manejando. El cabrío, o lo que sea que fuese esa cosa, no se había mantenido con el ganado, sino que viajó a su lado todo el camino. A tan solo unos centímetros de él, había venido sentado todo el trayecto arriba de su cama. Y por si no fuera poco detalle, fue la forma de las huellas que él encontró, y al verlas, reconoció muy bien de quién se trataba. Era la huella de un cabrío, y exactamente al lado de se encontraba la huella de lo que parecía ser un gallo. Camionero supo que esa noche había viajado con el diablo. Hola, quiero contar algo que me ha venido pasando hasta tiempos recientes. Todo comienza en el año 2016, cuando yo tenía 7 años y mi hermana tenía 18. En ese tiempo fuimos de viaje a Guadalajara. Algo extraño ocurrió durante el viaje, y no sé en qué momento pasó,
pero mi hermana me comentó algo cuando regresábamos de ese viaje. Al parecer, ella me dijo que había traído unos entes consigo. Ella me explicó que miraba a una niña pequeña. Ella decía que podía sentir cómo le jalaban las cobijas por las noches mientras dormía en su cama. Ella estaba aterrada, pues decía que querían llevársela. Esto no tuvo solución alguna. Durante un tiempo ella tuvo que aguantarlo, al grado de que fue disminuyendo. Incluso llegamos al punto de creer que finalmente nos habíamos librado de aquellos entes que la atormentaban, hasta que de nuevo hicieron su aparición. Eran las 3 de la mañana. Yo me encontraba dibujando en ese momento, en la sala de la casa, pero cuando estaba dibujando algo llamó mi atención. Miré a una niña. Esta se encontraba en el fondo del pasillo. Yo, sin saber muy bien qué hacer, me le quedé viendo. En ese momento no sentía terror, no sentía miedo. Al contrario de todo esto, no sentía nada. Ninguna sensación de peligro o de extrañeza al verla. Era como si se tratara de algo normal. No me importó en lo más mínimo su presencia. Ella se puso enfrente de mí y nos quedamos viendo por un largo rato. Entonces esa niña se desapareció, así sin más, frente a mí. Yo seguí normal, en total tranquilidad dibujando. Esa experiencia ahí quedó. Pasaron los días, los meses y después los años, hasta que cumplí 14 años. Ya nos encontrábamos como en el año 2019 aproximadamente. Fue en ese entonces que comencé a ver unas sombras. Yo en un principio no les tomaba importancia. El tiempo pasó y esta sombra cada vez se fue mostrando ante mí. Cuando esa sombra se mostraba, al contrario de lo que muchos podrían creer, a mí no me daba nada de miedo, sino que acepté a ese ente conmigo. Sin embargo, parecía ser que este no se limitaría a simplemente estar conmigo. Yo en ese tiempo tuve una relación de 9 meses, y durante ese tiempo, él me hacía daño. Me dejaba marcas en mi cuerpo, tales como sus garras. Estas estaban marcadas en todo mi cuerpo, además de tener también marcada una cruz en mi pecho. Esta me dolía. Al parecer a este ente no le agradaba que yo tuviera relaciones con más personas, y por lo mismo me hacía daño. Este ente, como les comento, era de color oscuro y tenía la forma de una persona. Este me seguía a todas partes, y lo hacía para protegerme de cualquier cosa y también de otros entes. Cuando terminaba el día y caía la noche, era el momento en el cual yo podía hablar con él. Siempre lo hacía aproximadamente como a eso de las 3 de la mañana. Él me acompañaba a todas partes, pero lo malo de esto es que en cierta medida, este se apoderaba de mí. De repente sentía como una rabia enorme recorría todo mi cuerpo. Esta iba dirigida hacia todos los que me rodeaban, pero al mismo tiempo que yo sentía esta rabia, también sentía una aflicción. Era muy confuso, hasta que llegó una noche en donde yo me sentía extraña. Me sentía mareada, mi voz cambiaba. Nunca había descubierto cómo era en realidad la voz de este ente, hasta que por parte de mí se manifestó. Yo no sentía ningún miedo en ese entonces, pero los años pasaron. Esto ya tiene tiempo de que pasó, pero ahora no sé nada de él. Desapareció de mi vida, pero desde ese momento y hasta ahora sigo viendo entes, veo también demonios, pero no tengo ningún temor en verlos. Al contrario, siento rabia y siento una impotencia enorme, pero no sé qué hacer. Esta situación me hace tener melancolía. En algunos momentos, no puedo explicar si es que acaso ellos me castigan y me siguen a donde vaya. Quiero alejarme de estos, pero no me dejan ir. No me dejan ser libre. No me siento bien últimamente. Son agresivos conmigo, pero puedo tolerarlo. No sé qué hacer. Estoy atrapada ante estos entes malignos. Esta es mi historia. Gracias por escucharla.
La historia que les quiero contar no me sucedió a mí, sino a mi hermano. Fue en un mes de diciembre del año de 2016. Nosotros estábamos en la casa de uno de mis tíos. Estábamos completamente solos. Todos teníamos entre 14 y 16 años. Éramos 5. Como era temporada de fiestas familiares, todos estábamos reunidos. Yo, mi hermano y 3 primos. Al principio nos encontrábamos viendo películas de terror por internet, pero cuando cayó la noche, uno de mis primos me dijo si queríamos tener una experiencia todavía más aterradora. Todos empezamos a bromear, pero obviamente sí queríamos tener una experiencia así. Nuestro primo dijo que teníamos que ir a hacer una exploración urbana, a una casa que se encontraba quemada, a unas 5 cuadras de donde nos encontrábamos, y que una vez ahí, jugáramos con la ouija que él tenía, que tal vez ahí tendríamos la oportunidad de presenciar algo. Yo no era de la misma ciudad de la que es mi primo, por lo que no sabía la historia de ese edificio. Después por el camino me la contaron. Resulta ser que esa casa perteneció a una familia que anteriormente se decía que tanto el marido como la mujer practicaban la brujería. Todos cerca de ellos les tenían miedo, hasta que una noche su casa se prendió en llamas. Ellos no lograron salir de esta, por lo que sus cuerpos fueron encontrados entre los escombros, y desde ese día se dice que aquella casa había quedado maldita por los espíritus de aquellos brujos. No se sabe si el fuego lo ocasionó alguien externo o fueron ellos mismos con sus rituales, pero el caso es que múltiples personas han dicho que han visto sombras moverse en aquella casa, e incluso se dice que han visto a los brujos cerca de las ventanas. Yo al escuchar esta historia me aterré, pero a la vez me emocioné. Tenía miedo obviamente de entrar, pero el saber que iba acompañado de alguna manera me tranquilizaba. Entramos los 5 a aquella casa, subimos al segundo piso y empezamos a jugar con la ouija. Casi de inmediato al empezar a jugar, y sin preguntar si alguien estaba presente, el oráculo se empezó a mover y nos dijo hola. Yo todavía no ponía mis dedos en el oráculo, y tampoco un primo mío. Al verme tan indeciso, creo que él tampoco se quiso arriesgar. Después el oráculo empezó a hacer preguntas, en lugar de que nosotros se le hiciéramos a él. Lo sé, esto es una clara señal de que todo iba a terminar mal. Las preguntas se hacían cada vez más personales. Incluso mi hermano en una de sus preguntas quiso decirle una mentira, ya que no le estaba gustando la situación. Pero este ser le dijo que le estaba mintiendo. Le advirtió que no lo hiciera, pues esto lo enfadaría. Nos miramos las caras todos, y creo que concordamos que era mejor terminar el juego, pero este ente se negó a hacerlo. Mi hermano con una mirada me dijo que me fuera. También me acompañó mi otro primo que por suerte no había colocado sus manos en el oráculo. Ambos salimos y bajamos al primer piso. Una vez ahí nos pusimos a fumar en lo que ellos trataban de terminar el juego. Fue lo que vivió mi hermano. Él dice que cuando nosotros nos fuimos, ellos empezaron a escuchar ruidos, como pisadas en todo el lugar. Algunas veces se acercaban demasiado, pero además de esto, también oían susurros. Mi hermano le volvió a preguntar si podían dejar el juego, pero el ente volvió a contestar que no. Fue en este punto que él dice que empezó a ver a un hombre sentado en la esquina. Este iba vestido muy elegante, como lo que él cree un traje o un smoking, pero su rostro era raro, anormal. Sus proporciones, tanto ojos como boca, no concordaban con el tamaño de su cabeza. Este le empezó a sonreír. Sus dientes eran grandes y amarillos. Incluso dice que le llegó un olor a putrefacción cuando este ente le sonrió. Mi hermano le dijo a los demás sobre lo que estaba viendo. Él confiesa que de alguna manera él esperaba que no lo vieran, que solo se tratara de algo que estuviera en su cabeza debido al miedo. Pero grande fue su sorpresa cuando descubrió que todos lo pudieron ver. Incluso unos gritaron,
Mi primo les dijo que no lo vieran y que no retiraran las manos del oráculo, pues si lo hacían, aquel demonio los podía poseer, ya que se rompería con facilidad el delgado vínculo que los separaba. Uno de mis primos no pudo soportarlo y soltó el oráculo. De inmediato aquel demonio desapareció. Todos bajaron corriendo por las escaleras hasta el primer piso donde nos encontrábamos nosotros. Obviamente al verlos también decidimos correr. Sin preguntar, simplemente los seguimos. Creo que aquella noche el demonio solamente nos espantó, porque por suerte a ninguno de nosotros nos pasó nada, o al menos eso creo, ya que pasaron los años y nadie mencionó nada al respecto de lo sucedido. Gracias por escuchar mi historia. Mi hermano Luis Alfonso y yo siempre escuchamos los relatos. Saludos también a toda la comunidad. Desde Monterrey, Nuevo León. La siguiente experiencia le sucedió a mi abuela, allá por la década de los 80. Ella en ese momento laboraba como enfermera en un hospital a las afueras de su natal pueblo. Ya llevaba laborando en este más de 5 años, y nada extraño le había ocurrido. Los sucesos extraños comenzaron después de un terrible temblor, el cual se cobró muchas vidas, y muchos heridos fueron internados en el hospital donde trabajaba. Lamentablemente no había día que no pasara donde se perdieran vidas, de abuelos, niños y bebés que habían sido rescatados de los escombros. Todo esto de por sí se tornaba en un ambiente deprimente, desolador, pues vidas de todas las edades se perdían debido a ese desastre. Después múltiples historias se contaban entre el personal del hospital sobre apariciones y avistamientos de personas que ya se suponía estaban muertas. A mi abuela le tocó oír muchas historias sobre esto, pero para su mala suerte, también le tocó vivir una en carne propia, y una muy tétrica a mi parecer. Sucedió por la mañana cuando llegó a su turno. Al entrar a la habitación donde se encontraban los de terapia intensiva, se dio cuenta que había un nuevo paciente. Ella especifica que esta habitación era larga, como de algunos 10 a 12 metros. Las camas de los pacientes se dividían en 2 hileras. Las camas mantenían su cabecera de espaldas hacia la pared, y las enfermeras, personal y familiares podían pasar por el pasillo que se formaba en medio de esta habitación, y lo único que separaba a los pacientes unos de otros era solamente una cortina médica. En ese momento cuenta mi abuela que en esa habitación solamente había 6 pacientes. Para una habitación con 10 camas, sobraban 4 espacios. Pero aquella mañana, mi abuela notó que había un paciente nuevo. Este estaba en la cama de la esquina superior derecha, por lo que terminando de atender a los otros 6 pacientes, fue con el 7º. Al llegar notó que este estaba dormido, algo que le pareció raro, teniendo en cuenta que eran las 3 de la tarde. Al ver a la mesa del paciente notó que esta estaba vacía. Al parecer no le había ni siquiera ido a dar un desayuno o alguna fruta, así que ella fue por alimentos y se los puso para cuando este paciente despertara. Al llegar de nuevo con él, notó que el paciente movía los labios. Estaba balbuceando, tal vez debido a un sueño, pero mi abuela se quedó un rato prestándole atención y notó que este repetía una palabra. No estaba balbuceando, sino que lo decía en un tono de susurro. Mi abuela acercó su oído para ver qué era lo que decía. El paciente repetía una y otra vez el número 19. Una y otra vez lo decía. Mi abuela no sabía qué pensar, pero se lo atribuyó a que tal vez estaba anestesiado, así que por eso prefirió dejar al paciente y continuar con su día. Este transcurrió sin mayor relevancia, hasta que a la mañana siguiente, cuando ella iba llegando, se le dio el aviso de que uno de los pacientes que atendía había fallecido. Esto era algo normal, así que decidió seguir con su día a pesar de sentirse mal, pues había formado una amistad con los pacientes, y cada pérdida pues se extrañaba. Esa tarde mi abuela, como de costumbre, fue con el paciente de la esquina, que estaba apartado de todos,
De nuevo le llevó comida y se dio cuenta que este de nuevo estaba dormido. Al parecer dormía todo el día. Al acercarse escuchó que seguía repitiendo algo, pero esta vez era otro número. Repetía el número 16. Mi abuela, algo confundida, se retiró. Y ella cuenta que toda la noche pensó sobre los números que decía aquel paciente. Todo era muy extraño, y las cosas empeoraron al día siguiente. De nuevo un paciente de mi abuela había muerto. Mi abuela no se lo explicaba, pues esos pacientes se encontraban bien. Tan solo se encontraban en una etapa de recuperación y de la nada, ambos habían sufrido un ataque cardíaco, a la misma hora, a las 6 de la mañana. Mi abuela de nuevo fue a ver al paciente 23, que se encontraba en la esquina de la enorme habitación. Este, como siempre, se encontraba susurrando. Ahora repetía una y otra vez el número 10. Mi abuela se fue retirando lentamente de aquel paciente, hasta colocarse frente a él. Y fue ahí que tuvo la respuesta. Vio al paciente reposando sobre su cama. A los pies de esta se veía el número 23, que era el que le correspondía. Después su mirada fue girando hasta ver las camas de los pacientes. Los números que decía aquel hombre no eran al azar. Eran los números de las camas de los demás pacientes. Y exactamente los dos que habían fallecido correspondían a los números 19 y 16. Y al parecer el siguiente en irse, según este hombre, era el paciente número 10. En un principio mi abuela quiso cerciorarse de que sus especulaciones eran correctas, a pesar de que todo lo que había pasado fuera demasiada coincidencia. No quería sonar como alguna loca, así que esperó a la mañana siguiente, para así cerciorarse de alguna manera tétrica que estaba en lo correcto. O sea, viendo si fallecía el paciente número 10. A la mañana siguiente, cuando mi abuela entró a la habitación, vio a enfermeros y de nuevo vio a un doctor en la cama con el número 10. De nuevo había sucedido, según como decía aquel extraño hombre. Cada número que susurraba era el siguiente. Mi abuela se espantó mucho y en todo el día no fue con el paciente número 23. Tanto que antes de terminar su turno, le comentó a una compañera de su trabajo si podía ir ella a llevarle algo de comida al paciente 23, pues le remordió la conciencia al no tratarlo. Pero quería advertir a su compañera también de este. Le iba a comentar que no se acercara mucho y que no oyera sus susurros. Pero su compañera se le adelantó y le dijo: «¿Pero de cuál paciente hablas? Si solo hay 3 pacientes que quedan en esa sala». Mi abuela le contestó que no, que había un cuarto paciente, el cual estaba en la cama con el número 23. Pero su compañera le insistió que no había nadie, tanto así que las dos fueron a la habitación. Mi abuela casi se fue para atrás cuando vio que en la cama 23 no había nadie. No sabía qué hacer mi abuela, ni cómo explicar lo que había visto. Ella dice que tal vez fue la muerte, o algún espíritu que falleció en el derrumbe, y predecía de algún modo los que iban a fallecer. No fue la única vez. Mi abuela lo vio otras veces recostado en la misma cama, pero parecía ser que ella era la única que podía verlo. Por este mismo motivo no se le acercaba, pero su presencia solo podía significar una cosa, y es que alguien fallecería, y siempre sucedía del mismo modo. Este espíritu o ente la atormentó, según ella dice, por más de 2 años en el mismo hospital, hasta que finalmente dejó de aparecer. Gracias por leer la experiencia de mi abuela. Saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada.